sanando las 8 etapas de la vida según el método de los hermanos Lee. Antes de empezar, quiero decirles, pues, por ahí el vecino se queja de que le pusieron el vehículo en la puerta de entrada, le toca ir a sacarlo y aguantarse al vecino, ¿ok? Entonces ya lo saben, porque a veces puede pasar. Quiero darles algunas pautas de lo que va a ser este encuentro. El método que vamos a utilizar en estos talleres de sanación interior, no me puedo mover mucho porque la cámara. Entonces, tanto para los hermanos que están en la transmisión como los que estamos acá reunidos, va a ser según el método de los hermanos Lin, que trabajaron durante muchos años procesos de sanación interior. Vamos a darles algunas recomendaciones. Yo normalmente sugiero que todos los talleres se acompañen de mucha oración, y sugiero la novena al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ilumina, es el que nos muestra, es el que nos dice dónde están nuestras heridas. Entonces yo aconsejo que se acompañen de la novena al Espíritu Santo, y también pues de la Eucaristía, de oración, de visitas al Santísimo. Ya luego ustedes van a mirar por qué. Entonces, porque esa parte espiritual es fundamental en el proceso de sanación interior. También es importante en este proceso que usted entienda que es un encuentro de Jesús y usted, personal. Aquí no hay mentiras y no nos podemos decir mentiras, sino que tenemos que estar abiertos a Dios y no tenerle miedo a Jesús de decirle todo aquello que pasa en nuestros corazones. Yo siempre recomiendo 3 cosas también en los procesos de sanación interior. La primera es estar totalmente abiertos a Dios. Ábrase usted su corazón totalmente a Dios, ábrale su vida al Señor, ábrale su ser al Señor. Lo segundo es la sinceridad, ser sinceros con Dios y con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros en el camino nos decimos mentiras. Entonces a veces decimos cosas como que no me dolió, no sentí nada, pero sin embargo el corazón sí le dolió, sí se sintió mal. A ver, un ejemplo simple, por ejemplo, digamos que su jefe le hizo algo que a usted no le gustó, y usted dice, él le dice, ¿te molestó? No me molestó. Pero es mentira, nos estamos diciendo mentira. O le dice un familiar, qué pena, es que yo soy muy sincero, ¿te molestó lo que te dije? No, tranquilo primo, tranquila prima. Entonces, nos decimos muy a menudo mentiras. Por ejemplo, nosotros nos decimos, eres muy valiente, eres fuerte, cuando en realidad somos una gelatina. Entonces es importante decirnos la verdad. Y lo tercero son los ejercicios espirituales. Esta es la parte que yo les confieso, he tenido mayor dificultad en los procesos de sanación interior, por 2 razones. Una, porque somos perezosos, y otra, y así como la gente se va a ir al gimnasio, igualito pasa en la parte espiritual. Y 2, porque a veces el ejercicio me duele. Usted no ha visto que la gente va al gimnasio y luego tiene que andar tomando Dolex o aspirina o qué sé yo, porque queda molido. Porque a veces nos duele tanto que mejor es dejar el dolor allí y dejar guardado. Y resulta que el dolor no se va a sanar así, sino que va a aparecer, y va a aparecer a veces en los momentos menos esperados. Entonces es importante la apertura a Dios, el ser sinceros con Dios y con nosotros mismos, y los ejercicios espirituales que vamos a tener. De eso va a depender el éxito de estos talleres de sanación interior. Las 8 etapas las hemos dividido en 2 etapas por encuentro. Van a ser 4 encuentros y vamos a mirar 2 etapas en cada encuentro. Hoy estoy dándoles la introducción y vamos a hablar sobre la infancia y la niñez. Serán las 2 etapas que vamos a ver hoy
que son la infancia y la niñez. Quiero empezar con una historia de una mujer de 85 años que escribió lo siguiente, decía: si pudiera vivir, trataría de cometer más errores la próxima vez, me relajaría más, sería más boba de lo que he sido en este viaje. Son muy pocas las cosas que me tomaría en serio, sería menos higiénica, aprovecharía más oportunidades, escalaría más montañas, nadaría en más ríos y contemplaría más puestas de sol. Me comería más helados y menos frijoles. Tendría más problemas reales y menos problemas imaginarios. Pues, ¿saben? Soy de una de esas personas que viven seria y sanamente, hora tras hora, día tras día. He tenido mis momentos y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, tendría más. De hecho, no tengo ninguna otra cosa, solo momentos, uno tras otros. En vez de vivir cada día adelantándome tantos años, hubiera disfrutado el proceso. He sido una de esas personas que nunca van a ningún lado sin un termómetro, una botella de agua caliente, un enjuague bucal, un impermeable, un paracaídas. Si tuviera que hacer todo de nuevo, viajaría más ligera de equipaje. Me descalzaría a principios de la primavera y permanecería así hasta bien entrado el otoño. Me subiría a más caballitos de carrusel y recogería más margaritas. De una entrevista a una mujer de 85 años en las montañas de Kentucky. Esta historia me parece muy interesante porque a veces vamos con demasiado equipaje en nuestra vida y vamos cargando demasiadas cosas y demasiadas bobadas que a la final nos damos cuenta que eran innecesarias. Entonces, este viaje que vamos a hacer nos va a enseñar a que tenemos que descargar muchas cosas que no nos sirven del equipaje. Entre esas, por ejemplo, las heridas familiares. Yo les comento siempre a las personas que la primera escuela de amor que nosotros tenemos es la familia. Y en la familia es donde aprendemos a amar. Pero es también la familia donde encontramos nuestras primeras y más duras heridas. Y es en los primeros años, cuando estamos en contacto con la familia, donde vamos recibiendo la mayor carga emocional que puede dañarnos el resto de la vida. Entonces tenemos que aprender a sanar las heridas que la familia va dejando en mí, incluso desde el mismo momento de la concepción. Yo tengo que aprender a sanar las heridas familiares y tengo que tomar una decisión: o sigo cargando con esas heridas o le doy a Dios la oportunidad de sanar esas heridas que han sido causadas a lo largo de mi vida. ¿Cómo se sanan las heridas? Y aquí el doctor Ricardo Castañón, que es un investigador boliviano que habla de los milagros eucarísticos y demás, estando en Popayán una vez, es neurocientífico también, nos daba una charla sobre el funcionamiento del cerebro y nos decía que el cerebro tiene como unas arruguitas, y esas arruguitas son las cicatrices de la vida que nunca se olvidan, y esas arrugas pueden ser positivas o negativas. Y dice que a veces las negativas pueden ser más profundas que las positivas. Esas heridas a veces se quedan ahí y que dejan una cicatriz profunda que si no se sanan pueden hacerle mucho daño en la vida. Dice también que en 1951 el doctor Wilder Penfield, que era neurocirujano de la Universidad de McGill, descubrió que si se estimulaba cierta área del cerebro
durante cierto periodo de tiempo, los pacientes podían recordar vívidamente ciertos incidentes del pasado como si estuvieran sucediendo de nuevo en su vida. Esto es muy interesante, porque a veces hay cosas que están en el pasado, cosas que pensamos que estaban olvidadas, pero que en un momento de nuestra vida vuelven a aparecer y son tan vívidos y tan reales que nos pueden causar el mismo o mayor sufrimiento que el que hemos tenido en la vida. Hoy precisamente hablaba con una persona amiga de Sincelejo, Sucre, y me decía: padre, estoy saliendo ya, pero todo lo que me ha pasado en estos días es revivir toda la historia con mi mamá desde que era pequeña. Y todo eso la llevó a caer en una depresión, ataques de ansiedad y de pánico. Mire, una persona como de 64, un poco más de años, y recién ahora, en su edad adulta madura, vinieron a aparecer nuevamente todas estas heridas que no se sanaron, pero que aparecieron y que empezaron a hacer mucho más daño que antes. Esto de la sanación interior es una cuestión de vida o muerte, ¿verdad? Porque la persona que está herida, de alguna manera, muere todos los días, vive en una muerte, vive sin vivir la vida plenamente, sino siempre condicionado por sus heridas y por sus problemas y por sus dificultades. ¿Cómo puede la oración sanar una herida profunda? Es lo que nos preguntamos al inicio de estos talleres. Es importante entender que el amor de Jesús es transformador. Es lo primero que usted tiene que saber. El amor de Jesús es transformador. Y quiero yo que usted se meta eso en la cabeza. Yo puedo ir a la iglesia todos los domingos, puedo escuchar misa, rezar, confesarme, etc. Pero si no le permito a Dios entrar en mi vida y entrar a lo profundo de mi vida y no le entrego mis heridas a Dios, el Señor no puede hacer todo lo que debería hacer en nuestro corazón. Él es omnipotente y lo puede hacer todo. Pero nosotros tenemos la libertad de entregarlo o no entregarlo. Hoy usted tiene la libertad de entregar o no entregar su herida para que Cristo la transforme. Dice la palabra de Dios claramente en el Salmo que Él transforma nuestro llanto en alabanza. Él transforma nuestras penas en alegría. Él puede transformar los desiertos en estanques, dice la palabra de Dios. El Señor puede transformar. Si tú no quieres vivir de la manera que has vivido hasta ahora, y si no quieres seguir así y cargando todas estas cosas, es importante que le permitas a Jesús llegar a transformar tu vida. Tenemos otro taller que hacíamos en Santa Marta que se llama La Caja Negra. Este es un taller también de sanación interior. Y en la Caja Negra veíamos una cosa, que cuando los aviones se accidentan, lo primero que se busca es la caja negra, porque están los últimos segundos de conversaciones del piloto, del copiloto, de la torre de control, etc. Y se puede mirar por qué se accidentó el avión. Después de buscar sobrevivientes y cosas así, lo primero que se busca es la caja negra. En nuestra vida hay una caja negra también, que a diferencia de la caja de los aviones, en nuestra vida va grabando toda la vida. Toda la vida. Y debemos buscarla, encontrarla y sanarla para no tener tantos accidentes en la vida. Usted no se puede pensar, hay personas que pasan de un marido a otro marido y a otro marido, o de una mujer a otra mujer y a otra mujer, y casi todas las relaciones terminan de la misma manera. Esos son algunos de los accidentes
a los que estamos expuestos en la vida. Y a veces la pregunta es, ¿pero por qué? ¿Por qué sucede? ¿Y por qué pasa? Y la respuesta está en nuestra caja negra. Y hay que ir a buscarla para saber por qué es lo que debo sanar, que debe ser transformado para que yo pueda tener una vida mejor. Entonces, esta oración de sanación interior es un permitirle a Dios que entre a mi corazón y transforme. Esto es muy importante, porque esto ninguno de los facilitadores que vamos a estar en el taller lo puede hacer. Solo si yo le permito a Dios entrar en mi corazón, Él puede transformar. Miren, le pongo un ejemplo de vidas en el Señor. ¿Se acuerda usted de la mujer pecadora que iba a ser apedreada y que la llevaron y la tiraron delante de Jesús? Ya estaba condenada, ya le iban a tirar piedra. ¿Qué sentiría la mujer cuando todo el mundo se fue y el Señor le pregunta: mujer, ¿quién te condena? Y ella dice: nadie, Señor. Entonces dice: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. A punto así de morir. ¿Cómo se sentiría el corazón de esa mujer? Pues lleno de alegría. ¿Ustedes creen que le hubiera quedado ganas de volver a su antigua vida de pecado? Lo más probable es que no, porque en un instante Cristo la transformó, Cristo la salvó. Miremos otro caso, el de Zaqueo. Zaqueo era un sinvergüenza, era chiquito pero sinvergüenza. Así son los chiquitos, no me entiendes, pero entonces tenía problemas de autoestima, nadie lo quería en la ciudad porque se robaba, cobraba más, y se sube a un árbol para ver a Jesús. A un árbol, porque era de baja estatura, dice la palabra. Jesús lo mira y le dice: Zaqueo, hoy cenaré en tu casa. Y se va a la casa de Zaqueo y cena. Y es tan grande la transformación en la vida de Zaqueo que le dice: no, yo le voy a devolver 100 veces más al que lo rodea, al que le quité, yo les voy a devolver. O sea, a Zaqueo ya no le importaba quedarse sin plata, porque Jesús transformó su vida, le dio una alegría que nunca antes había tenido. Y es que cuando el Señor te hace probar el gozo y la alegría, y nosotros le permitimos al Señor entrar en el corazón, hay una alegría tan grande, tan profunda en el corazón, que no nos queda más ganas de odiar. Ya no queremos ser los mismos, ya no queremos vivir igual, queremos tener una vida nueva en el Señor. Entonces yo quiero que entienda que así funciona la oración de sanación. La oración es abrirle el corazón a Dios y permitirle que Él transforme. La sanación a través de las 8 etapas del desarrollo humano, que es lo que vamos a ver. ¿Cómo funciona? Vamos a ir conociendo algunos aspectos generales de lo que es la vida en estas etapas y cuáles son las heridas que nosotros podemos ir generando en nuestro corazón. Y a través de la oración, si yo descubro la herida, entonces le voy pidiendo al Señor que vaya sanando. Pero eso es como ir al médico y decirle, el médico le pregunta: ¿usted quiere sanarse? Entonces uno le va a decir lógicamente: claro, yo quiero ser sano. Pero hay gente que no quiere ser sanada. Entonces le dice el médico: sí, yo quiero ser sanada, pero no se toma las pastillas, no se toma el medicamento. Entonces el doctor le dice: señora, usted necesita una plaquita. La otra dice: de rayos X. No, de mármol. Porque no se quiere sanar. Porque no se quiere sanar. Hay otros que le dicen: doctor, ¿esta enfermedad tendrá cura? Dice: claro, tendrá cura, monaguillos, coro, de todo. Porque hay gente que no se quiere sanar. Hay gente que le mandan los medicamentos y ahí los guarda. Saben más que el médico, no se los toma. Y así pasa con el Señor. Hay una cosa particular con el dolor. Las personas
a veces se acostumbran al dolor. Esto parece paradójico, pero hay personas que se acostumbran a sufrir. Y usted a veces los ve y uno comienza a hablar con esas personas y no tuviera razones para sufrir. Pero a veces buscan razones para sufrir, si no son las suyas, las de otro. Ay, pero es que el mundo está así, pero no es problema suyo, usted sea feliz. No, pero es que cómo no sufrir por el hermano, la hija, el papá. Y entonces sufren y se acostumbran a sufrir. Y de alguna manera se victimizan también y están buscando la compasión de otras personas. Como que mendigan ese afecto. Esto es muy particular porque estas personas van haciendo del dolor un estilo de vida y van haciendo del sufrimiento un modo de vivir y no quieren ser sanados. El ir por cada una de estas etapas es decirle al Señor: Señor, descubrí mi dolor, descubrí mi sufrimiento, descubrí dónde estaba la raíz de todo esto y quiero ser sanado, te permito ser sanado. Entonces Jesús, que es el médico, nos va a revisar y nos va a decir: ya encontré la raíz. El problema es el resentimiento que guardas. ¿Estás dispuesto a perdonar? Y ahí viene el problema. ¿Estás dispuesto a perdonar? Y entonces uno puede decir no, entonces ahí te toca la plaquita. Pero si estamos dispuestos a perdonar, el Señor sana. Y vamos a ver que hay muchas razones para odiar, hay muchas razones para estar resentidos, hay muchas razones para muchas cosas. Pero el problema es: ¿hay razón para yo vivir triste toda la vida? ¿Hay razón para yo vivir en esas soledades, en esas situaciones toda mi existencia? ¿O por el contrario, quiero yo experimentar la sanación? Bien, ¿quieren ustedes experimentar este proceso de sanación? Sí. Claro. Es muy liberador. Yo quiero hablarles, para empezar, de mi problema personal. Y es que hace muchos años yo era como muy depresivo y que uno se ponía triste y todas las cosas. Pero cuando me mandaron a mí a Cocorná, Antioquia, a mi año de formación pastoral, después de muchas experiencias allí, el Señor sanó toda esa tristeza y esas cosas, y ya no volvieron más, nunca más volvieron. Y yo digo: ¿cómo pude haber vivido tantos años con esta tristeza y estas cosas y no poder disfrutar la vida, el regalo de la vida que el Señor me había dado? Y me lo sanó y nunca más volvió. Luego, pues claro, uno tiene que sanarse de muchas otras cosas, porque hay que entender que la sanación interior es un proceso, no es un acto de magia. Quiero decirles, no es que usted llegó y clean, así ya, no, es un proceso. Y poco a poco el Señor nos va mostrando de qué es lo que nosotros tenemos que sanar. Bien, la primera etapa que vamos a ver es la de la infancia, que es desde los 0 años hasta los 2 años. Y la segunda es la niñez, que va desde los 2 a los 3 años. Esas son las dos etapas que vamos a mirar. En la primera infancia, la de los 0 a los 2 años, aquí es esta etapa donde se va construyendo la confianza. Entonces, aquí surge un dilema: la confianza básica versus la desconfianza básica. En esta primera etapa, estos son dos de las cosas que vamos a ver. La confianza y la desconfianza son dos de las crisis que pueden desarrollarse aquí.
¿En qué relaciones se va fundamentando esta parte? ¿Cuál es el radio de la relación significativa de esta etapa de la vida? La relación materna, la figura materna. En esta parte, la figura materna es fundamental. Para sanar, aquí hay una virtud que hay que construir, y es la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza. Entonces, infancia de los 0 años hasta los 2 años. ¿Cuál es la crisis que se produce? Confianza y desconfianza, ¿verdad? ¿Cuál es la relación que va marcando esto? La relación con la figura materna. ¿Cuál es la virtud que vamos a construir? La esperanza. Bien, hay personas que la desconfianza se puede manifestar en varios niveles. Los celos, por ejemplo, es una forma de desconfianza. La autoestima es una falta de confianza en sí mismo y en las capacidades. Y muchas de estas cosas van a ir a formarse allí. Aquí hay unas emociones que se trabajan también, porque puede haber rechazo, puede haber emociones de abandono que van en consonancia con la confianza. Estas emociones son muy importantes en esta época. Ya ahorita las vamos a desarrollar. En la niñez, que es la etapa de los 2 a los 3 años, vamos a ver una crisis entre dos situaciones importantes, y es la autonomía versus la duda. Autonomía versus la duda y vergüenza. Son estas 3 emociones que van a aparecer aquí: autonomía versus duda y vergüenza. Figuras importantes aquí: figura materna y figura paterna. Esa es la figura importante aquí. Figura paterna y figura materna. Y la virtud que se va a reconstruir es la voluntad. Bien, entonces, en los niños de 2 a 3 años vamos a mirar estas emociones, como son la autonomía versus la duda y la vergüenza. Figura importante, figura paterna y figura materna. Virtud, la voluntad. Estas cositas son importantes para que las vayamos teniendo en cuenta a medida que vamos desarrollando. Bien, vamos con la infancia. Quiero contarles este caso que aparece aquí. ¿De dónde proviene la fuerza interior? En la primavera de 1961, el psiquiatra Robert Coles estaba estudiando la conducta de niños negros sureños estadounidenses que luchaban contra la segregación racial en las escuelas con probabilidades de éxito extremadamente desalentadoras. Al observar el callado valor con el que respondían 4 niñas negras de Luisiana de 6 años al acoso constante, el doctor Coles se preguntaba qué era lo que les daba tal resistencia a estas criaturas pobres y vulnerables. Ninguna de las intrincadas explicaciones de las ciencias sociales tenía la respuesta, y luego escuchó lo siguiente de boca de una de las madres de las pequeñas: cuando mi hija regresa a casa de la escuela y oye cómo le gritan todos esos blancos, yo le digo, no les demuestre que estás asustadas ni un segundo, pero está asustada. Yo sé que lo está, y lo primero que hace es venir a mí y yo la abrazo. Luego va a buscar algo de comer, unas galletas y un jugo, y regresa y me toca. Yo estoy ahí para ayudarla y consolarla. Miren, en esta primera etapa que estamos viendo,
aparece este ejemplo y dice, termina diciendo este doctor Cole, estoy contrariada, y dice la mamá, y así que agradezco a Dios que me da la fortaleza de sostener a mi hija. Y dice la niña, doy gracias a mi madre que aún esté con nosotros, porque voy hacia ella para que me tranquilice poniendo su mano sobre mi brazo. Entonces puedo hacer lo mismo con mi hija, como dice nuestro sacerdote. El Señor nos toca todo el tiempo si lo dejamos, y Él trabaja a través de cada uno de nosotros, de modo que cuando mi madre me pone la mano y yo le pongo la mano a mi hija, es Dios el que me está dando fuerzas. Del doctor Robert Coles, de Touching and Pain Touchet, ¿verdad? Ese era el experimento. Bien, ¿qué pasa en esta primera etapa de la vida? Y vamos a empezar desde la concepción. Es importante mirar en esta parte qué número de hijos soy yo, ¿verdad? Porque, y cuando usted esté embarazada, y cuando usted, es importante saber qué número de hijo es usted, porque esto significa mucho en el proceso. Por decir, si usted es el menor de varios hijos, puede ser que su mamá y su papá no estaban preparados para recibirlo. Y entonces ya desde el primer momento hay como un rechazo a ese bebé, a esa criatura que estaba allí. No porque fueran malas personas, y ojo aquí con la palabra juzgar, ¿verdad? Tal vez no porque sean malas personas, sino que porque había problemas económicos, la situación del país era difícil, etc. Entonces hay un sentimiento de rechazo hacia ese bebé que está gestándose, porque era el último y ya había varios hermanos adelante. Hay que mirar también qué número es, porque no es lo mismo ser el mayor que el menor o el del medio, porque cada uno tiene una carga emocional importante, porque también tienen que ver, y es importante mirar cuál era el círculo familiar que estaba rodeando a ese bebé, porque hay familias más amorosas, menos amorosas, hay familias más expresivas, menos expresivas. Puede ser, y es importante que usted investigue las situaciones de esa concepción, porque puede ser que era el primer hijo, pero el papá le dijo, ese no es mi hijo. ¿Quién será el padre de ese hijo? Y casos, o por lo menos ponen en duda. Una suegra que puede decir, ¿y qué tal si ese sí es el hijo de mi hijo? O la edad aproximada que tenían sus padres cuando hubo la concepción. Porque de muchas de esas cosas va a depender el desarrollo del embrión, del feto en el vientre de la madre. Esto parece algo insignificante, pero la concepción en el vientre es muy importante. Miren, yo he conocido a veces que las personas dicen, pero es que yo quiero a mi mamá, yo la respeto, la amo, pero es que no nos entendemos. Estamos con ella y siempre estamos en constante contacto. Generalmente, cuando uno hace la investigación y pregunta a la madre, en el momento más inicial de la concepción hubo algún rechazo por parte de la madre o del padre en el vientre. Hay madres, aunque las mamás y los papás dicen, es que yo amo a mis hijos como los amo a todos por igual. Eso no es verdad, ¿verdad? Pueden amarlos a todos, pero a cada uno con su particularidad. Por ejemplo, a veces los papás tienen debilidad por las hijas mujeres, ¿verdad? Y las mamás por los hijos varones. Es algo que a veces suele ser un poco natural, pero a veces es
desmedido, desproporcionado y demasiado notorio, ¿verdad? Hay algunos que sí, los aman a todos, no se nota mucho de la diferencia, pero hay en algunos momentos que sí. En gestos tales como que le sirven un poco más al hijo varón que a la hija mujer. En gestos como que con uno de los hijos es el papá o la mamá más cariñoso que con el otro. Cosas así. Y muchas de estas cosas va a depender de cómo fue el momento de la fecundación. Esto es fundamental. Si su mamá no quiere hablar, o su papá no quiere hablar del momento de la fecundación y de las circunstancias que rodearon el embarazo, lo más probable es que allí haya algo que ellos mismos no han querido aceptar ni asumir en cuanto a la concepción. Esto es importante porque cuando la persona va creciendo y si hubo este tipo de cosas, pueden haber relaciones entre los papás con los hijos tensas, puede haber situaciones de rechazo, puede haber miedo e inseguridades en la vida. Un sinnúmero de cosas se desprenden de este momento, de estos 0 años. De los 0 a los 2 años es una etapa en la cual el niño, miren, dicen que el ser humano es el más desvalido de los mamíferos, porque por ejemplo un caballito parió la potra y enseguida se paró, la yegua parió y el potrillo ya está parando, ya está lactando y todo, y ya a las pocas semanas está grande y está trotando por ahí. Lo mismo la vaca, pero y otros mamíferos. En cambio, el ser humano necesita de sus padres durante muchos años para su desarrollo. Por eso en esta etapa, que es importante, el contacto físico de la madre en esta etapa de la niñez va a ser fundamental. De los 0 a los 2 años va a ser fundamental la caricia, el abrazo, el estar de la madre es fundamental. Usted ha escuchado los famosos programas de mamá canguro, de papá canguro, ¿verdad? Que una de las cosas y de los éxitos de este programa es el calor que pueda sentir el niño de la madre, el contacto físico. Dice que eso le ayuda a desarrollarse mejor, le da más confianza, el niño sube sus defensas, etc. Porque en esa época el contacto físico es fundamental. De estos 0 a los 2 años, deberíamos preguntarnos qué calidad de contacto físico tuve yo con mi madre. Es una pregunta que es fundamental, o sea, ¿qué contacto físico tuve yo con mi madre? Miren, no es lo mismo una madre adolescente o primeriza, muy joven, a una mamá ya más experimentada. La mamá primeriza no sabe ni cargar al niño a veces. Eso, a veces no sabe ni cómo cogerlos. A veces, incluso cuando el niño nace y se lo pone en el pecho, hay como un rechazo. Entonces por ahí dice que hay un niño tan feo que en vez de pecho le dieron espalda. No, mentiras, pero a veces parece mentira, pero es un poquito cruel. Pero el contacto físico es la base de la confianza. La persona que ha tenido un buen contacto físico es una persona que va a tener mucha confianza en sí mismo cuando vaya creciendo. Las personas que han carecido de esa calidad, llamémoslo así, en el contacto físico, van a desarrollar problemas de desconfianza. Miren,
Y aquí también, pues va a ser mucho más fuerte en la siguiente etapa de los 2 a los 3 años. Pero ¿quién creyera que la cargada del papá influye también en los niños? Porque es diferente a la de la mamá. En la mamá, por ejemplo, carga tiernamente, ¿verdad? El papá es más fuerte, o sea, afirma más al hijo en el pecho. Y eso le da un grado de seguridad muy importante a él. Ustedes han visto que a las señoras les encanta tomarle fotos, sobre todo las parejas jóvenes recién casadas, les encanta tomarle fotos a los papás con el niño en el pecho. Y hay mucha gente que le pone ahí el niñito en el pecho para que lo tenga ahí. Ese contacto es muy importante. Hay muchas personas que, por ejemplo, no tuvieron la oportunidad de crecer con el papá y añoran ese tipo de contacto físico. Si usted le pregunta a alguien, a un niño adoptado, por ejemplo, una de las cosas que se pregunta era ¿cómo hubiera sido mi papá? O cómo debió haber sido mi papá, o sea. Y cuando uno crece con unos padres con los que ha tenido problemas, una de las interrogantes que se hace uno personalmente es: ¿mi papá sí me habrá querido? ¿Mi papá sí me quiere? Y ojo que estos problemas de confianza son supremamente importantes en el desarrollo de las relaciones afectivas, los enamoramientos y las cosas eso. Hay personas que, por ejemplo, constantemente están preguntando: ¿me quieres? Sí, sí te quiero. Ah, mentira, tú no me quieres. Pues ya le dije que te quiero. No, no, dime que me quieres. Y constantemente necesitan que les afirmen el amor. Abrázame, abrázame, dicen, abrázame, abrázame, abrázame. Ay, ya. Mire, esta reacción que a veces se hace en la persona, que a veces como muy inconsciente, porque una persona buscando como el abrazo y la otra dice ya, ya, se siente, a veces causa herida muy fuerte porque viene de esta época que a veces cuando más se necesitaba el abrazo, el cariño, para poder afianzar la confianza, no se lo dio, no se lo dio. Entonces, miren, la confianza empieza ahí, en el seno materno. El amor del padre, ese amor que lo toca, que lo acaricia, que lo compromete, es importante. Hay papás que no quieren cargar a los niños, y no por mal, sino porque les da miedo, por decir, no, es que me da miedo que se me caiga, o es que me da. Esa falencia y esa ausencia de amor va a causar algunas inseguridades y desconfianza en la persona. Ustedes han visto también que los médicos hacen lo que se llama la estimulación temprana, y que le ponen música y que no sé qué y todo eso. Bueno, el hablarles, el decirle: hijo, te amo, te espero, te quiero, ya desde el vientre de la madre, es un factor muy importante en el desarrollo del amor. Ojo, es importante entender, porque hay veces que le dicen: no, es que los niños no entienden nada, o no saben nada, o no sienten nada. Eso es un grave error, porque empezamos desde el mismo óvulo nosotros a tener y a ser herederos de emociones y sentimientos desde el mismo momento que nacemos. ¿Se pueden curar las heridas desde etapas muy tempranas? Sí. Hoy hablaba con una persona que precisamente me decía: no, es que yo no quería tener a esta niña, ¿verdad? Y hablaba con el esposo, y ellos decían: pues es que nosotros nos casamos, pero dijimos no queremos tener niñas, y nos llegaron 2. Y la última, entonces me decía ella: yo puedo sanar esas heridas de ella? Pero sí, claro.
con mucho amor, mucho abrazo, pídale disculpas, pídale perdón. ¿Lo van a recordar los niños? Sí, sí. Y si eso se hace desde edades tempranas, entonces ellos van a aprender. Miren, yo hablo de los niños silvestres. ¿Cuáles son los niños silvestres? Vean, allá donde yo estaba, en Monte Líbano, uno encontraba niños hasta las 11, 12 de la noche jugando en las calles. Y los papás por ningún lado. Niños desde los 4, 5 años, 12, por las calles, jugando. Y los papás, ¿y dónde comen esos muchachos? ¿Dónde? Ay, la calle, criados en la calle. Esos son los que yo llamo los niños silvestres. De allí, no se les haga raro que estos muchachos en un futuro vayan a tener conductas delictivas por la falta del contacto con sus hijos. ¿Qué heridas podríamos tener en esto de la falta de confianza? Dice este autor, la conducta tipo A, dice, en casos menos severos, el fracaso en el establecimiento de confianza básica puede tener consecuencias físicas, emocionales, sociales y espirituales posteriores. Por ejemplo, la bien conocida investigación de los cardiólogos Friedman y Rossman acerca de la conducta tipo A comenzó cuando mandaron retapizar los sillones de su consultorio. Los tapiceros manifestaron que los sillones lucían un desgaste en el tapiz, como si las personas se hubieran sentado siempre en la orilla del sillón. Miren, esto es muy interesante. Los doctores Friedman y Rossman identificaron en aquellos que tienen la más alta tendencia e incidencia de infartos con personas tipo A. Estas personas que se van sentando allí porque el miedo a sentarse plenamente pueden desarrollar enfermedades cardíacas. Estas se caracterizan por su hostilidad, su ira, su impaciencia y su rapidez crónica en constante con los de la gente de tipo B. Miren, estas personas que desarrollan este tipo de desconfianza tienen tendencia a los infartos, problemas cardíacos, etc. Son hostiles, impacientes, son de las personas que les gustan las cosas así rápido ya, que tienen que ser ellos mismos los que lo hacen porque no confían en que otros hagan, porque ellos son los que saben hacer las cosas. Entonces, eso. La gente tipo B, que es más relajada y dócil y que padece menos infartos, la investigación del doctor Redford, Williams y sus colegas en la Universidad de Duke confirman la relación entre la hostilidad y las enfermedades del corazón y sugieren que la hostilidad del adulto tipo A es consecuencia de haber fracasado al establecer una confianza básica durante su niñez. Bueno, y así. Entonces, mucha de esa ira y de esas personas que tienen ira y que tienen rabia y que a veces impaciencia incluso, tienen su origen en estos procesos. ¿Qué les voy a recomendar en esta parte en estas heridas que puedan haber surgido en su vida, en esta etapa de su vida? Observe a su mamá y a su papá. Si no están vivos, pues trate de recordar cómo eran ellos en sus diferentes etapas de la vida. Miren, San Pablo, apóstol, era un tipo fuerte, duro, pero al final de su vida habla hasta con lágrimas en los ojos, y es el testamento espiritual que deja. Entonces, las personas en las diferentes etapas pueden ser diferentes, pero usted mire y trate de hacer una asociación de cómo era su papá y su mamá cuando usted nació, y trate de mirar a ver cómo eran ellos, y mirar a usted qué posibles heridas tiene usted de esa época. De pronto la impaciencia, la rabia, la ira,
el no poder establecer buenas relaciones con las personas, le cuesta tener amistades, novia o novio. Entonces, ¿qué cosas pueden haber de esa época? Y vamos a preguntarnos también en esta época, porque a veces pasa mi relación con Dios, porque el modelo de Dios es Dios Padre, pero puede ser que yo tenga una visión distorsionada de lo que es papá. Dios Madre, el que ama, el que acoge. Entonces puede ser que yo tenga una idea o imagen distorsionada de lo que es Dios. Bien, para esa parte vamos a hacer el siguiente ejercicio también. Después de mirar las características de su mamá y de lo que tienen, usted va a recibir ahora una hojita que se llama Plegaria de Belén. Plegaria de Belén, ¿verdad? Ese es otro de los ejercicios que tiene para hoy. Sí, bueno. Tiene dos partes muy importantes que se las van a explicar ahí. Dice: imagina el establo de Belén donde nació Jesús, entra en la escena con todos tus sentidos, ve a María y a José turnándose para cargar a Jesús y amarlo tiernamente. 2. Toma el lugar de Jesús, deja que María te abrace y te llene con todo el amor que tu madre fue incapaz de darte desde el momento en que empezaste a vivir dentro de tu seno, de su seno. Luego deja que las manos fuertes de José te mezclan y te llenen de amor y de la seguridad que tu padre no fue capaz de darte. Quizás quieras ver a tus propios padres parados junto a María y a José. Este ejercicio usted lo va a hacer. Recuerde, primero va a tratar de mirar a su papá en la época, a su mamá en el momento en que usted fue concebido, todas las cosas que generaron, las heridas que usted puede tener ahí en ese momento, y va a hacer la oración que acabamos de ver, que es la oración de Belén, que es la oración de Belén. ¿Sí? Bueno, vamos a la siguiente etapa, que es la de la niñez, que es la de autonomía y vergüenza. Con esa terminamos. Y dice un relato de un anónimo. Dice: Melvin, un monje distraído, daba un paseo a diario para leer su breviario, la liturgia de las horas. Desafortunadamente, el domingo de Pascua traía salmos extras que leer y Melvin caminó demasiado lejos y cayó en un precipicio. Afortunadamente sintió que algo estaba mal y se agarró de la rama de un árbol, con los pies colgándole a 300 pies sobre el cañón. Melvin gritaba frenéticamente: ¡auxilio! ¿Hay alguien arriba? De pronto las nubes se apartaron y una voz sonora estalló: yo te ayudaré. ¿Estás dispuesto a hacer lo que te pida? Por supuesto. ¿Qué quieres que haga? Que te sueltes. ¿Quién eres? Dios. No, ¿hay alguien más allá arriba? Y la voz le dice: no, solo yo, Dios. Suéltate. Al día siguiente, en los periódicos apareció la siguiente leyenda: joven monje encontrado muerto a escasos 10 centímetros de la tierra. Esta parte es muy importante, ¿verdad? Porque a veces estamos atados y agarrados de nuestras seguridades y no somos capaces de soltarnos. Dios te pide que tengas fe y que te sueltes. Cualquiera que esté cerca de un niño de 2 años sabe que las palabras favoritas de esta criatura son no, mío, mí, yo. Al final de la lista está sí. La etapa del no
se presenta aproximadamente desde los 18 años, de los 18 meses a los 3 años. Erickson, con toda propiedad, la llama a esta etapa la de autonomía versus vergüenza y duda. La autonomía se desarrolla a medida que el niño trata de hacer su propia voluntad y obtener a toda costa lo que quiere. Y la vergüenza a medida que el niño elige su propia voluntad y experimenta la decepción de su madre y de otras personas por no vivir de acuerdo con las expectativas de esta. Al elegir su propia voluntad, el niño no está tratando de desconectarse de mamá, sino más bien está buscando un sentido separado del yo para poder relacionarse con ella de manera completamente nueva. Esto es importante, esta etapa de la autonomía y de la vergüenza. El niño va desarrollando estos conceptos egoístas, o sea, es mío, ¿verdad? No, si pone a jugarse con otros niños, él no le permite que coja un carrito o alguna muñeca, alguna cosa. Es mío, ¿verdad? Es mío. Pero en esta etapa también va a entender, pero usted mira siempre que el niño en esta etapa busca la aprobación o desaprobación de sus padres. Y entonces viene la etapa de la vergüenza también, o sea, de la autonomía versus la vergüenza. Porque entonces, mira, entonces busca la aprobación o desaprobación. En esta etapa, los papás pueden ser demasiado severos con los niños. Y pueden llegar incluso, pero los papás de antes, los de ahora no, pero de antes, que era un extremo, entonces los castigaban. Los chancleteaban, y estas eran las mamás expertas en hacer chanclas y cosas así. Entonces, esto va desarrollando ciertas vergüenzas y conductas. Dicen, no, o sea, usted ha visto que mucha gente, cuando a veces evitan hacer algo, pero es porque tienen como que si la mamá o el papá los estuvieran viendo. Y dicen, yo no hice esto porque, o sea, yo sentía que es malo porque mi mamá y mi papá me dijeron que era malo. Entonces está buscando esa aprobación. Pero también es malo, así como el castigo es malo, ¿verdad? De esta manera severa, la sobreprotección también es un problema. Porque recuerden que estamos diciendo que el niño está buscando una manera nueva de relacionarse con su madre, con su padre. Entonces, con esta autonomía, lo que está buscando es también una manera nueva de expresarse, de ser diferente. Entonces, tanto los dos extremos son malos, ¿verdad? Tanto el del castigo como el de la sobreprotección. El de la sobreprotección va creando personas inseguras, que siempre van a ser dependientes de otras personas para crecer o no. Y las otras van a actuar siempre en función del miedo. Usted ve que hay personas que actúan siempre como con miedo, o sea, como que les cuesta lanzarse a nuevas aventuras, a nuevas cosas, porque tienen miedo. Recuerden que lo que les decía que las personas están buscando una nueva forma de relacionarse con la mamá. Pero si la mamá frustra eso, esta persona va a tener miedo también de lanzarse a nuevas cosas, nuevas aventuras. Hay gente que no inventa, que no quiere cosas nuevas porque les da miedo, físico o pavor. Hay personas que no cambian de un empleo o de una actividad aunque no estén contentos porque tienen miedo. Hay relaciones que no se terminan porque tienen miedo. Hay personas que tienen novios o novias simplemente porque tienen miedo a no encontrar a otra persona que los lleve al cine, que vayan a pasear, que vayan a esto, y entonces sienten miedo en esas relaciones, aunque sean que no dan resultados, tienen miedo de quedarse sin protección en un futuro. Bueno, es necesario entender que la autonomía, Dios nos creó para ser libres. Dice la palabra de Dios que Él nos creó para ser libres. Hemos recibido un espíritu de libertad, no un espíritu de esclavitud que nos hace exclamar:
Abba Padre. Es importante ir creyendo. Bueno, esta parte la resumimos un poco más, pero es importante entender que yo siempre tengo que buscar la libertad de los hijos de Dios, y que no siempre va a ser fácil, y que a veces va a haber dolor, pero tengo que estar seguro de que de la mano de Dios las cosas estarán bien, que yo que puedo andar y caminar por la vida sin temores, sin miedo. En el uno como en el otro extremo, el común denominador es el miedo. Y hoy está muy de moda, está muy frecuente encontrar personas con problemas de ansiedad, trastornos de ansiedad y trastornos de pánico. Hay personas que lo desarrollan muy rápido. En las noches hay personas que no pueden dormir por miedo, tienen físico miedo. Es importante entender, y lo que vamos a hacer en este ejercicio es ir, y ojalá que usted pueda llevar una bitácora, un cuadernito donde vaya identificando, identifique en esta etapa cuáles son sus miedos, o cuáles fueron las heridas en esa libertad que sus papás pudieron ocasionar en usted. ¿Qué cosas no se atreve a hacer usted por sí mismo? El problema de estas personas también, que tienen problemas de libertad, es que, miren, ¿qué pasa con un animalito cuando está asustado y cuando está aterrado? ¿Qué pasa con el animalito? Por ejemplo, con un perro que está asustado, aterrado, ¿qué pasa si alguien que lo va a rescatar se acerca? Lo muerde. Exactamente nos pasa a nosotros así. Una persona que tiene miedo va a estar siempre a la defensiva y va a estar siempre como rechazando cosas. Hay muchas personas que inconscientemente rechazan a otras, inconscientemente, porque van generando miedos y temores. Entonces los seres humanos, antes, ahora ya no, pero teníamos antes una palabra que dice: te voy a aplicar la ley del hielo. ¿Ustedes se acuerdan? Y era que prácticamente anulaba a la persona. Porque entonces, como cuando yo entro en contacto con esa persona negativa, yo prefiero mejor congelarla, anularla, borrarla de mi vida. Y vamos por la vida borrando personas, anulando personas. Me cae mal, no te vi, ya no te llamo, no te escribo, no nada. Huyo y no soy capaz de enfrentar el problema, de por lo menos cerrar ese ciclo de vida y decir: mira, tu presencia me lastima, me duele, me daña, y por eso yo creo que es mejor que cerremos este círculo. ¿Ustedes no han visto que hay novios? Porque es muy común de nosotros los hombres que cuando ya no quieren nada no vuelven ni a llamar, ni a escribir, ni nada. Y cuando mandan los WhatsApp comienzan con ok, no, ajá, sí, ¿verdad? Y ya no vuelve a escribir. Y después ya se desaparece y nunca más. Y a veces, y las amigas también. Entonces, a veces no somos capaces de cerrar estos ciclos. ¿Qué vamos a hacer? Hay una segunda plegaria que se llama la plegaria de agonía en el huerto. Mire bien también incluso la parte física de lo que va a hacer. Pon la mano con el puño cerrado, así como la tiene Jesús en la fotografía. Siente la tensión en él y pídele a Jesús que te muestre un área de tu vida donde sientas tensión o quieras cambiar. Siente dentro de ti cómo Jesús comparte tu tensión, especialmente si ésta te impide dar o recibir amor. 2. Únete a Jesús en el huerto de Getsemaní mientras Él siente la tensión de las situaciones que bloquean el dar y recibir amor. Repite con Jesús las palabras: Padre, si es posible, aparta esto de mí. Repite esta palabra muchas veces, esta frase muchas veces,
hasta que puedas decirlas con la misma intensidad que Jesús. A medida que las repitas, respira hondo e inhala de Jesús el poder para cambiar lo que puedes cambiar. 3. Luego repite con Jesús las palabras: no se haga mi voluntad sino la tuya. Mientras vas repitiendo varias veces estas palabras, abre tus manos y exhala la situación a las manos de Jesús. Aspira de Jesús la fortaleza para soportar las situaciones que no puedes cambiar. Bien, yo no puedo cambiar que mi mamá haya sido así. Yo no puedo cambiarlo. Eso ya fue. No puedo cambiar que mi papá haya sido así. No lo puedo cambiar. Pero yo sí puedo cambiar cómo voy a reaccionar frente a lo que ellos pueden. A su falta de amor, ese sentimiento. Hay muchas personas que sienten vacío de amor en sus corazones.